Analicemos la velocidad inicial y el ángulo de disparo en el cual Leo Messi falló el primer penal de la tanda entre Argentina y Ecuador, en la que se disputó el pase a las semifinales de la Copa América 2024. Messi realizó un cobro de tiro penal a lo Panenka que impactó en el travesaño, el cual está a 2.44 metros del suelo. Analizamos el video del disparo en diferentes ángulos para obtener los siguientes datos. Número 1. Alcance horizontal, 11 metros, que es la distancia desde el punto penal hasta la portería. Altura a la cual llegó el balón cuando golpeó el travesaño, 2.44 metros, ya que esa es la altura de la portería. También tenemos el tiempo de vuelo del balón hasta golpear el travesaño, que fue de 0.8 segundos, y la aceleración debida a la gravedad de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Nuestras incógnitas en este caso sería la velocidad y el ángulo del disparo del balón. Comenzaremos analizando la velocidad inicial del balón y para ello utilizaremos las siguientes fórmulas que corresponden al movimiento parabólico, el cual se compone de un movimiento horizontal y de un movimiento vertical uniformemente acelerado. También utilizaremos la fórmula para encontrar la magnitud de la velocidad inicial del balón. Pero para ello necesitamos conocer la componente en X y componente Y de la velocidad inicial. Pero como dichas cantidades son desconocidas, es lo primero que calcularemos. Para poder calcular la componente X de la velocidad inicial, utilizaremos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme que nos dice distancia horizontal es igual a componente X de la velocidad inicial por tiempo. Despejamos para la componente X de la velocidad inicial y nos queda componente X de la velocidad inicial es igual a distancia horizontal entre el tiempo. Sustituimos los datos y tenemos que la componente X de la velocidad inicial es igual a la distancia horizontal, que es de 11 metros, entre el tiempo, que fue de 0.8 segundos, dando un resultado de 13.75 metros sobre segundos. Ahora calcularemos la componente en Y de la velocidad inicial. Para ello utilizaremos la fórmula del movimiento vertical que nos dice altura es igual a componente Y de la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, menos un medio multiplicado por la gravedad, y esto multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. De esta fórmula despejamos para la componente Y de la velocidad inicial, quedando de la siguiente forma. Componente Y de la velocidad inicial es igual a altura más un medio multiplicado por la gravedad, esto multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre el tiempo. Comenzamos a sustituir los datos y tenemos que componente Y de la velocidad inicial es igual a altura 2.44 metros más un medio que multiplica la aceleración debida a la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y esto que multiplica el tiempo elevado al cuadrado, es decir 0.8 segundos elevado al cuadrado, que es 0.64. Todo esto dividido entre el tiempo, que fue de 0.8 segundos. Simplificamos la unidad segundos al cuadrado y al multiplicar un medio por 9.81 por 0.64 tenemos un resultado de 3.14. Realizamos la operación que tenemos en el numerador y obtenemos un resultado de 5.58 metros dividido entre 0.8 segundos. Realizamos la división y obtenemos que la componente Y de la velocidad inicial es de 6.975 metros sobre segundos. Ahora sí, ya que conocemos la componente X y componente Y de la velocidad inicial, podemos calcular la magnitud de la velocidad inicial sustituyendo los datos en la siguiente fórmula. Velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de la componente X de la velocidad inicial elevada al cuadrado
más la componente y de la velocidad inicial elevada al cuadrado. Sustituimos los datos y tenemos que la velocidad inicial es igual a raíz cuadrada de la componente x de la velocidad inicial, 13.75 metros sobre segundos, que al elevarla al cuadrado obtenemos un resultado de 189.06 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, más la componente y de la velocidad inicial, que es de 6.975, que al elevarla al cuadrado obtenemos un resultado de 48.651 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Sumamos ambos resultados y tenemos 237.71 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Aplicamos la raíz cuadrada y obtenemos que la velocidad inicial con la que Messi lanzó el balón fue de 15.42 metros sobre segundo. Ahora calcularemos el ángulo al cual Messi lanzó el balón aplicando la siguiente fórmula. Ángulo es igual a la tangente inversa de la componente y entre la componente x de la velocidad. Sustituimos los datos y tenemos que el ángulo inicial será igual a la tangente inversa de la componente y de la velocidad inicial, que es de 6.975 metros sobre segundos, entre la componente x de la velocidad inicial, que es de 13.75 metros sobre segundos. Simplificamos la unidad metros sobre segundos y haciendo uso de la calculadora obtenemos que el ángulo al cual Messi disparó el balón fue de 26.89 grados. Dando respuesta a las incógnitas, podemos decir que la velocidad de disparo fue de 15.42 metros sobre segundos y el ángulo de disparo fue de 26.89 grados.